Bueno, después de esta spoiler, voy a hacer la palabra a don Emilio López Romero, que es director del Centro Nacional de Información Geográfica. Estuvo ayer en una mesa ronda y hoy ya se puede explayar. Gracias. Y la presentación la veo allí. Muy bien, pues muchas gracias por la oportunidad de contar qué estamos haciendo en el Instituto Geográfico Nacional y en el Centro Nacional de Información Geográfica. Muy bien, bueno, lo primero, me gusta empezar con la parte de datos y hablando de un informe que hace ASEDIE, que es la Asociación de Empresas Infomediarias, y hace un informe todos los años sobre cómo está su sector y aquí podéis ver que el subsector más importante en cuanto a utilización de información por los reutilizadores es la información geográfica. Es la que el subsector con mayor facturación, con mayor venta, con mayor número de personas empleadas. Quizás porque en información geográfica tradicionalmente hemos tenido mucha información abierta y de fácil acceso. Y bueno, y por empezar, aunque supongo que muchos sabréis lo que es, pero ¿qué es una infraestructura de datos espaciales, ¿no? ¿Qué es la forma como nosotros publicamos la información? Hay una ley de la cual me referiré que hace una definición bastante compleja para mi gusto, entonces yo siempre utilizo una un poquito más simple, ¿no? Una infraestructura de datos espaciales es una red informática, en la que diferentes organizaciones van a publicar la información geográfica a través de unos servicios web que están normalizados, que van a seguir unas especificaciones y tanto esos conjuntos de datos como los servicios que operan sobre ellos pues van a estar descritos en unos metadatos que vamos a publicar en unos catálogos. En España, desde el 2004, contamos con la infraestructura de datos espaciales de España, en la cual participan, está formada como red con una serie de nodos, algunos de ellos nacionales, ministeriales. Todas las comunidades autónomas tienen sus propios nodos IDE y también hay bastantes de entidades locales. Pues vamos a ir desgranando cada uno de esos componentes de los que hemos hablado, de acuerdos, datos, servicios, metadatos. En cuanto a acuerdos, lo que tenemos que tener en cuenta es el marco de referencia legal. Y fundamentalmente, la primera es la directiva INSPIRE, ¿vale? Es una directiva que lo que intenta es establecer la infraestructura de datos espaciales europea. Pero importantemente, no la crea desde cero, sino que, igual que en España, la infraestructura de datos espaciales de España está creada a partir de las infraestructuras de datos espaciales de las comunidades autónomas y departamentos ministeriales y entidades locales, pues la infraestructura de datos espaciales de Europa se crea a partir de las infraestructuras de datos espaciales de los Estados miembros. Es una directiva que nace en el seno de la Dirección General de Medio Ambiente, por lo tanto tiene una vocación de ayudar a los tomadores de decisiones europeos en materia medioambiental, pero es decir que una IDE da a servicio a prácticamente todos los sectores de la sociedad. Se desarrollan una serie de normas de ejecución y una serie de guías técnicas. Entonces, las normas de ejecución nos van a decir cómo tenemos que hacer los metadatos, cómo tenemos que hacer los servicios, pues, qué conjunto de datos tenemos que publicar, cuáles son sus atributos, cuáles son sus objetos, cuáles son sus relaciones, etcétera. Y luego también pues, trae una serie de guías técnicas. Aquí tenéis todos los temas, son 34, creo recordar. Están divididos en anexos, pero eso ya da igual porque era para un tema de plazos y todos estos plazos están cumplidos. Y como veis, los anexos 1 y 2 sería más información de referencia y la parte del anexo 3 veréis que es más temático y fundamentalmente pues, medioambiental. Esta directiva se transpuso al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 14/2010, pues la conocemos como la LISIGE, ¿no? Entonces, adoptamos esa ley, esa directiva, perdón, y
además digamos, de adoptar la directiva, lo que se hizo es decir que el Consejo Superior Geográfico, que reúne a todos los productores de cartografía, tanto a nivel nacional como autonómico, pues que fuera el punto de contacto. Y además establece que había que crear un plan de medios y, como no nos parecía bastante 34 temas, todavía incluimos 7 temas más, ¿no? Entró cartografía militar, temas de educación, un tema de estadística y, por cierto, el planeamiento urbanístico, ¿no? También lo metimos en esta ley. Bueno, esto es la página web, porque otra de las cosas que tenemos que hacer es el portal, el geoportal de la infraestructura de datos espaciales de España, así que os invito a visitarlo, el www.ide.es. Y pasamos a la segunda parte. Hemos visto los acuerdos, segunda parte, metadatos. Entonces, los metadatos lo que se utilizan es para describir los conjuntos de datos y los servicios web y fundamentalmente para que luego puedan ser descubiertos, para que sean fácilmente encontrables a través de catálogos. Aquí tenéis el pantallazo del catálogo de datos y servicios de la IDE y, como podéis ver, pues hay más de 16.000 conjuntos de datos, más de 5.000 servicios web, todos abiertos y gratuitos y clasificados en los diferentes temas que nos decía Inspire. Aquí tenemos toda la información disponible, toda la información geográfica disponible que hay en España, ¿vale? Tanto a nivel nacional, autonómico y local. De ella, bueno, y aquí veis un ejemplo de, por ejemplo, la división administrativa, de todos los metadatos que tenemos describiendo este conjunto de datos. De ese gran conjunto tenemos un subconjunto, que es el catálogo oficial de datos y servicios Inspire, que es el que utilizamos para informar a Europa, ¿vale? No se informa de todos los conjuntos de datos que hay, sino solo de un subgrupo que serían, digamos, como la CREN de la CREN, ¿vale? Y aquí veis cómo ya entrando en el portal europeo tienen acceso, precisamente ellos hacen una cosecha de datos y cómo se ve en el portal europeo. Y también está en contacto con el catálogo de datos.gov.es, con los datos abiertos. ¿Vale? Luego haré referencia aquí también. Y también con que no he puesto la transparencia, también con los datos abiertos europeos, el portal de datos abiertos europeos. Muy bien. Bueno, pues como decía ayer, para mí la pata principal de una infraestructura de datos espaciales son los datos. Sin los datos no podemos jugar a nada. Entonces, ¿qué datos estamos ofreciendo? Sobre todo a nivel, digamos, global. Pues el primer gran producto que tenemos es el Plan Nacional de Teledetección, el Plan Nacional de Observación del Territorio, que está formado por el Plan Nacional de Teledetección, imágenes de satélite, el PNOA, imágenes aéreas y datos LIDAR, y el Sistema de Ocupación del Suelo. El Plan Nacional de Ortofotografía Aérea empezamos en 2004, se cubre España cada 3 años, o sea, tenemos, luego con lo que estaba hablando Fernando, si tienes suerte, tienes una foto como mínimo cada 3 años, ¿no? Puedes tener la mala suerte de que te coincida que en el año en que la necesitas no esté, pero al menos cada 3 años. Luego, empezamos con 50 centímetros de resolución, pero ya se hace todo a 25 centímetros. Y ahora ya casi ni se puede hacer 25 centímetros porque es que las cámaras nuevas nos obligan a bajar de resolución. Lo cual está muy bien, pero luego al generar las ortofotos nos cuesta más dinero. Es cofinanciado entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. ¿Qué es lo que se hizo? Cuando empezamos a hablar, el Estado dijo, yo con 50 centímetros me es suficiente para mis funciones. Pero si una comunidad autónoma está interesada en financiar, en lugar, digamos, de ahorrarnos dinero, lo que hacemos es que el avión vuela más bajo, conseguimos mayor resolución y con eso pues tenemos una mejor ortofoto y fotografía entre todos.
Y aparte de eso del 2004, pues tenemos una serie de vuelos históricos. Desde los años 30, el americano, las diferentes series y otros vuelos de cobertura nacional, casi todo. Bueno, este es el estado actual. Como veis, pues ya tenemos vuelos hechos a 22 centímetros. Y como esto no fue bien, pues dijimos, vamos al siguiente paso, que fueron los datos LIDAR. Como contaba ayer, un dato LIDAR lo que hace es el avión pasa y en lugar de hacer fotos, tira un láser. Tira un láser, rebota en el suelo y con eso podemos conocer varias cosas. Primero, cómo es el modelo, a qué altura ha rebotado el rayo y también algunas características del suelo, ¿vale? Y además, como atraviesa las hojas, también, o sea, si pasa por una hoja, rebota en la hoja, cae en el suelo y rebota también en el suelo, con lo cual nos da dos datos y permite ver la vegetación. Empezamos en 2009. Para esto no tenemos tanto dinero como para poder hacerlo cada 3 años, con lo cual lo estamos haciendo cada 5, 6 años. Ya hemos hecho 2. Estamos empezando la tercera, ya tenemos algunas comunidades autónomas hechas. En este caso, la estamos haciendo con financiación europea y hemos pasado, antes teníamos un pulso, digamos, cada 2 metros cuadrados, ¿no? En uno caía, en uno sí, en otro no. Ahora ya esta última tercera cobertura tiene 5 puntos por metro cuadrado, con lo cual incluso se llegan a ver los cables de alta tensión. Ya te lo describe. También cofinanciado entre la Administración y las comunidades autónomas, como decía, esta última europea. Es decir, que tenemos el dinero para hacer la captura. Ahora nos queda el procesado, que a medida que multiplicas el número de puntos, se multiplica exponencialmente el número de las bases de datos que necesitamos para guardarlas y los procesos, ¿no? Esta es una de las cosas en la que la inteligencia artificial es fundamental para ayudarnos a clasificar todos esos puntos y ver digamos que nos ayude a describir el terreno. Vale, bueno, esto es un ejemplo. Fijaros que casi parece, y esto no son 5 puntos, y casi parece una foto, pero no es una foto, son puntitos que son medibles, ¿no? Que además te va a permitir medir en sentido vertical. Vale, luego tenemos otros productos como el sistema de ocupación del suelo, el que nos permite conocer cuáles son los diferentes usos del suelo. No recuerdo en cuántas categorías, pero yo creo que entre 80 y 100 seguro. También producido con las comunidades autónomas, integrando fuentes. Y bueno, hemos pasado digamos, de esta resolución al último que hemos hecho, que es esta resolución, ¿no? Ya mucha resolución y tienes descrito todo el territorio, sus usos del suelo. Problema, que es 2017, que vamos un poquito retrasados haciendo estos trabajos. Y digamos que aparte de ese el Plan Nacional de Observación del Territorio, tenemos otras bases de datos, todas cumpliendo con la directiva INSPIRE, todas integrando fuentes y bueno, pues tenemos de transportes, tenemos toda la red de transporte, incluido el callejero, además es multimodal, con lo cual están hechas las conexiones entre los diferentes modos de transporte. Tenemos toda la hidrografía utilizando justamente los datos LIDAR, entonces, con lo cual, digamos, casa muy bien con el terreno, utilizando la información que teníamos anteriormente. Y bueno, pues otras, ¿no? Las unidades administrativas, etc. Y lo que es muy bueno es que desde el 2015, como comentaba, todos estos datos son libres y gratuitos para cualquier uso. No hay que dar explicaciones. Lo único, como suelo decir, no queremos ser ricos, pero queremos ser famosos. Entonces, nos tiene que hacer la atribución. Es decir, estos datos proceden del Instituto Geográfico Nacional y con eso se pueden utilizar para cualquier propósito. Tenemos un centro de descargas para que
A mí me parece sencillo. Hay gente que me dice que no es tan sencillo de utilizar. Estamos trabajando en que sea todavía más amigable. Pero bueno, puedes seleccionar o bien un punto o dibujar un polígono y te enseña todos los productos que tenemos de ese sitio, te los descargas y a correr. Y mira, desde el 2015, que pusimos los datos abiertos, dos cosas, ¿no? Primero que en 2015, para bajarte la información lo tenías que hacer fichero a fichero. Ahora ya te puedes bajar la información por grupos de ficheros a cuantos quieras. Y segundo que los pusimos libres. Bueno, pues desde ese momento la utilización de nuestra información pasó a ser prácticamente muchísimo más grande. Y bueno, pues como veis ahí, veis que 1 millón de sesiones, más de 17 millones de ficheros descargados. Estas son cifras del 2023. Y ya vamos por 3 petabytes de información, ¿no? Creo que tenemos unos 130 gigas de información guardada y se han descargado 3 petabytes. Vale, bueno, pues tenemos los datos, hemos visto que tenemos la descripción de cómo publicarlos, no cómo publicarlos, cómo acceder a ello, cómo conocer lo que hay. Y ahora también tenemos los servicios web. Entonces, servicios web, como decía antes Fernando, tenéis servicios de visualización, servicios de descarga, servicios de procesamiento. Bueno, si vemos la parte de los servicios de mapas, los servicios de visualización, también las cifras son para nosotros espectaculares y han crecido muchísimo, ¿no? Mira que, por ejemplo, el de imagen, ¿no? El servicio del PNOA, estamos hablando de 17.000 millones de teselitas, de teselas, de cuadraditos de 256 por 256 que se han descargado en un año. ¿Y para qué sirven estos servicios web? Pues, por ejemplo, para catastro, para que cuando entramos en la sede de catastro, como ha entrado Fernando, pues que el mapa que tiene de referencia detrás se lo estamos dando nosotros. Catastro no se tiene que preocupar de proporcionar un mapa, no tiene que hacer un mapa. Ellos, lo que veis ahí morado es la información catastral, pero la base sobre la que se está reflejando es nuestro servicio. Y ellos no tienen mapa ni nada, simplemente se tienen en su visualizador que conectar a nuestro servicio y va navegando. Además, a medida que nosotros actualizamos la información, a ellos se le ve actualizada. Y ahora, como Fernando se ha ido, puede decir que además va más rápido nuestro servicio que el suyo. Antes se actualiza el mapa que Catastro. Pero bueno, eso tiene explicación. Y igual puedes poner el PNOA en la sede del Catastro. Puedes utilizar las ortofotos y las fotografías aéreas. También, por ejemplo, en el SIPAC, ¿vale? También utilizan, en este caso, en lugar de utilizar el mapa callejero, digamos, pues utilizan el mapa topográfico. También tenemos empresas que utilizan nuestro servicio. En este caso, Wikiloc, seguro que muchos la conocéis. Bueno, pues ellos para poner las rutas y tal, lo que utilizan es nuestro servicio de imágenes. Además, hacen una cosa bastante interesante y es que si la ruta está en Cataluña, utilizan los servicios del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña. O sea, que son capaces de detectar en qué zona estás y utilizan los mapas, a lo mejor, en lugar del Estado, el de la comunidad autónoma, que puede tener en algún momento pues, más resolución. Vale. Luego también tenemos una aplicación para explotar toda esta información. La verdad que está estupenda, tiene bastante buenas reseñas, como veis ahí, más de 500.000 descargas. Tenemos detectado que entre 150 y 170.000 dispositivos la tienen instalada, lo cual que para nosotros es un éxito. Y por último, vamos a hablar un poquito de datos abiertos y del futuro.
Sabéis que está la Ley 37/2017 de reutilización de la información del sector público, que nos dice que la información, los conjuntos de datos de alto valor, que son los que consideran que tienen un gran potencial económico, pues hay que ofrecerlos en formatos abiertos y legibles por máquina, con el máximo nivel de precisión y desagregación posible, accesibles, fáciles de localizar y reutilizables, accesible mediante descarga masiva y APIs y junto con sus metadatos. Veis que de todo esto hemos hablado. O sea, en el fondo nosotros lo tenemos prácticamente hecho. Siempre hay flecos, pero lo tenemos hecho porque utilizamos formatos abiertos y estándares, legibles por máquina, damos el máximo la información a la máxima escala posible, son fáciles de acceder porque tienen sus metadatos y están disponibles a través de servicios web. Y luego, el año pasado salió la lista de la que dice, la lista de conjuntos de datos de alto valor, ¿vale? Y los clasifica en 6 categorías. Bueno, pues de las 6 categorías, 3 nos afectan directamente. Una es la categoría geoespacial, y que, como veis, tiene unidad administrativa, número geográfico, direcciones, ediciones, edificios, parcelas catastrales, todo conjunto de datos que ya tenemos porque nos obligaba la directiva INSPIRE. De hecho, este reglamento hace referencia a la directiva INSPIRE para este tema. Luego, observación de la Tierra y medio ambiente, que son otros temas que aparecen en el anexo 3 fundamentalmente, y algunos del anexo 2. Y otro que es de movilidad. Aunque a mí particularmente me parece un poco exagerado hablar de movilidad cuando te están pidiendo conjuntos de datos a escala 1.5000. ¿Vale? Nosotros tenemos la red de carreteras y tal, pero lo que no tenemos son los sentidos. Y la verdad es que es un tema bastante, lo cual no nos deja que nuestra red sea navegable. Vale para algunas cosas muy interesantes, pero no para navegar. Y con respecto al futuro, bueno, con respecto a la directiva Inspire, ahora está en evaluación, ya terminaron todos los plazos y yo creo que, bueno, ahora ha habido elecciones al Parlamento Europeo, pero yo creo que en esta legislatura del Parlamento Europeo se hará una nueva Inspire, ¿no? O sea, porque se ha visto que se ha hecho una evaluación de la directiva, se ha visto que siguen vigentes sus principios, que tiene sentido, pero también se han visto que hay cosas que mejorar, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, pues hay huecos, en España lo tenemos bastante bien, aún así hay conjuntos de datos, digamos, temáticas que no tenemos del todo bien resueltas, por ejemplo, la edafología, ¿no? Y otras muy mejorables, pero hay países que lo tienen fatal esto, la verdad. Y luego, bueno, pues tenemos que incluir nuevas fuentes de datos, datos 3D, datos de sensores, que sea... Es verdad que cuando empezamos a crear la infraestructura de datos espaciales de España, cuando empieza a crear una infraestructura, lo primero que tienes que hacer es poblarla, meterle recursos, ¿no? Porque si tienes una red y no hay nada, ¿no? Es como si no sirve para nada, ¿no? Yo creo que esa fase ya la hemos pasado, ¿no? Ya tenemos mucho conjunto de datos, habéis visto miles de conjuntos de datos, decenas de miles de conjuntos de datos, y ahora tenemos que cambiar el foco y en lugar de intentar captar proveedores, lo que necesitamos es captar usuarios y enfocarnos más en que haya más usuarios de esa red. Bueno, a ver, que no me pase, sí. Luego tenemos, en cuanto a datos, incluir nuevas coberturas de la nueva cobertura de LIDAR 5 puntos. Unos proyectos en los que estamos trabajando con gran esfuerzo y que además hablamos ayer de la coordinación administrativa es crear, por ejemplo, hablaba Fernando de direcciones, pero quien tiene realmente las direcciones son los municipios. Entonces, estamos intentando hacer nuestra base de datos de direcciones utilizando las fuentes locales. Estamos intentando hacer un mapa vectorial que nosotros llegamos a escala 25.000, incluso 10.000, pero es que las comunidades autónomas tienen escala 5.000, 1.000, hay municipios que tienen escala 500. Bueno, pues si pudiéramos integrar toda esa información en un solo mapa, un mapa vectorial web que se puede utilizar, y en eso estamos trabajando. ¿Vale? El tema de los datos escenarios 3D y los datos BIM, que es casi a lo último que me voy a referir.
esto es lo que os comentaba ayer de lo que estamos haciendo con ese propio PNOA, con las ortofotografías aéreas. Lo hemos hecho en las escenas tridimensionales de todos los parques nacionales y luego en los puntos de interés, en ciertos unos 10, 15 puntos de interés por cada parque, hacemos un vuelo con dron, hacemos la escena tridimensional y la incrustamos en la imagen. Bueno, pues este es el Paular, creo que sí, el de la Sierra de Guadarrama. Bueno, con los nuevos, aquí no me voy a enrollar mucho, hay nuevos servicios, igual que lo que han contado todos los servicios de visualización. Bueno, pues ahora hay una nueva familia de servicios que son más fáciles de utilizar para los desarrolladores de informáticos. También utilizando un poco la información perdón, la información, no, la financiación europea, hemos hecho un visualizador en el que puedes calcular el potencial solar de todos los edificios de España. ¿Vale? Utilizando Catastro, utilizando el LIDAR, sabemos la inclinación de los tejados, utilizando los datos de radiación solar y la turbidez de la atmósfera, calculamos y bueno, ese justo es mi casa y en mi casa acierta, ¿vale? O sea, donde pone amarillito es donde tengo las placas solares. Bueno, no es para ir directamente a ponerlo, pero sí para hacer un estudio previo. Esta es la versión 1 y la versión 2 va a ser mucho más chula, ¿vale? Le vamos a meter ya costes estimados de cuánto te costaría, cuánto te ahorrarías, vamos a crear un cuadro de mando, lo tenemos a punto de salir. Y luego, con respecto a las imágenes antiguas, también estamos escaneando todos los vuelos que hay en España, bueno, nos está haciendo un gran esfuerzo económico, pero la idea es tener todas las imágenes que hay de España, todas las analógicas. Además, hemos preparado una sala con buena ventilación y para que se preserven los negativos y poco a poco ir publicando. Pues, en este caso, el vuelo americano. Y por último, aquí, si este tema que hablo interesa, hay otra persona que podría hablar mejor de esto, ¿eh? Os lo digo para futuras ediciones, que yo se lo he copiado, lo que él ha puesto. Bueno, pues es el tema de la integración GIS-BIM, ¿no? Entonces, como comentaba ayer, es bidireccional para nosotros. Nosotros vemos que podemos aportar a eh, a los BIM, le podemos aportar lo que es el contexto geográfico, donde está, poder ubicarlo bien, si voy a hacer una infraestructura, un puente, una carretera, poder ubicarlo bien. Y al revés, ¿cómo podemos nosotros alimentarnos del BIM para mejorar y actualizar nuestra cartografía y tenerla cada vez a más detalle, ¿no? Con los problemas que se nos plantean. Y en ese sentido, mi compañero, el subdirector de observación del territorio y cartografía, pues metió esta frase en el plan BIM de la contratación pública, ¿vale? Entonces, cualquier proyecto BIM que se haga tiene que darnos la información al Instituto Geográfico para que nosotros podamos incluirla en la cartografía. Por último, quería enseñaros pues, un ejemplo de alguien que ha hecho esto, que es el área metropolitana de Barcelona. Entonces, si os metéis en su web, todo esto está abierto, tienen su visualizador. Ah, se me ha pasado aquí. Un momento. Vale. Tienen cargada toda la información, creo que te la puedes descargar en formato IFC. Tienen incrustado los modelos BIM dentro del visualizador y con su mapa, su base topográfica 1000. Y no sé si se puede, el vídeo que tienen creado dura un minuto.
Y con esto, Molt bé, bon dia. bueno, pues como decía Fernando, igual que el catastro tiene que ser 3D, vamos hacia esto, hacia la cartografía 3D. No hay, yo lo veo clarísimo, todavía nos cuesta trabajo imaginar todos los usos que puede tener. Muchas gracias. Bueno, yo creo que entre Fernando y Emilio han abierto un melón y es una de las cuestiones que estamos hablando aquí, que está muy bien que los mapas sean 3D y el planeamiento también. Y no vamos a poder comparar maquetas digitales si no tenemos información tridimensional y algo que nos preocupa mucho, que es la coordenada Z. Es decir, el planeamiento no lo están haciendo plano, pero plano, plano. O sea, no solo que además sea tridimensional, sino que incorpore la coordenada Z y entonces sí. Y luego hay otra cosa que te quería preguntar. ¿No habéis hablado con Google? Google Earth y demás, o sea, el sentido de las calles y la parte dinámica del usuario que se incorpora a tiempo real. ¿Con tecnológicas no tenéis relación? Preguntó. Sí tenemos relación con Google. Bueno, sí que tenemos cierta relación con Google. También os digo una cosa, cuando quieres buscar Google Contacto no es fácil, porque si tú pones www.google.es no hay una sección de contacto con ellos, con lo cual no es fácil hablar con ellos. Ellos utilizan nuestra información y si os fijáis cuando estáis navegando por Google Maps, pone Instituto Geográfico Nacional como una de sus fuentes. Pero claro, hemos hablado con otras empresas importantes del mundo de la navegación, pero claro, sus datos no son gratuitos, luego no nos van a permitir que nosotros lo pongamos gratuitos para. Vale. Y luego había una funcionalidad que tenía en su día Google Earth, que es poder cargar los KMLs, perdón. Vuelvo a decir lo mismo que en el catastro. Los generadores de información y de esos modelos somos los técnicos. Nosotros estamos en condiciones de empezar a aportar con los modelos BIM los KMLs de esas envolventes al menos para volcarlos en una cartografía, siempre y cuando, vuelvo a repetir, que esté la coordenada Z y georreferenciado todo. Y que empiece a ser una información agregada desde los propios generadores de la información. Yo creo que también hay campo para trabajar con los colegios profesionales, con los... pero tenemos que partir que el planeamiento, como estamos empezando a sostener, tiene que ser tridimensional y los técnicos empezar a incorporar todas estas maquetas tridimensionales. Bueno, sí, evidentemente. Gracias, Emilio.